Uno de los mayores efectos del carácter de Saúl era su amor al favor popular y al ensalzamiento. Este rasgo había ejercido una influencia dominante sobre sus acciones y pensamientos. Todo llevaba la marca indeleble de su deseo de alabanza y ensalzamiento propio. Su norma de lo bueno y lo malo era la norma baja del aplauso popular. Ningún hombre está seguro cuando vive para agradar a los hombres, y no busca primeramente la manera de obtener la aprobación de Dios. Saúl anhelaba el primero en la estima de los hombres, y cuando oyó esta canción de alabanza, se asentó en la mente del rey la convicción de que David conquistaría el corazón del pueblo y reinaría en su lugar. Saúl abrió su corazón al espíritu de los celos, que envenenó su alma. No obstante, las lecciones que había recibido el profeta Samuel, en el sentido de que Dios lograría todo lo que decidiera y nadie podría estorbarlo. El rey manifestó claramente que no conocía en verdad los propósitos ni el poder de Dios. El monarca de Israel oponía su voluntad a la del infinito. Saúl no había aprendido, mientras gobernaba el reino de Israel, que primero debía regir su propio espíritu. Permitía que sus impulsos dominaran su juicio, hasta ser presa de una furia apasionada. Llegaba a veces a la exaltación extrema de la ira y se inclinaba a quitar la vida a cualquiera que se atreviera a oponerse a su voluntad. De ese frenesí, pasaba a un estado de abatimiento y desprecio de sí mismo, y el remordimiento se posesionaba de su alma. Le deleitaba oír a David tocar el arpa, y el espíritu malo parecía huir por el momento. Pero un día, cuando el joven lo atendía y arrancaba notas melodiosas a su instrumento, para acompañar su voz mientras cantaba las alabanzas a Dios, Saúl arrojó de repente su lanza al músico con el objeto de quitarle la vida. David se salvó por la intercesión de Dios, e ileso huyó del furor del rey enloquecido. A medida que su odio hacia David aumentaba, Saúl procuraba con mayor diligencia una oportunidad de quitarle la vida, pero ninguno de sus planes contra el ungido de Dios tuvo éxito. Saúl se entregó al dominio del espíritu malo que lo gobernaba, en tanto que David confió en aquel que es poderoso en el consejo y fuerte para librar. El temor de Jehová es el principio de la sabiduría, y David rogaba a Dios continuamente que le ayudara a caminar ante él en una manera perfecta. Deseando librarse de la presencia de su rival, Saúl lo alejó de su lado y lo puso al frente de 1,000,000 de hombres. Pero todo Israel y Judá amaba a David. El pueblo, que comprendió muy pronto que David era una persona competente y que atendía con prudencia y pericia los asuntos que le confiaban. Los consejos del joven eran de un carácter sabio y discreto, y resultaba seguro de seguirlos, en tanto que el juicio de Saúl no era a veces digno de confianza y sus decisiones no eran sabias. Aunque Saúl estaba siempre alerta y en busca de una oportunidad para matar a David, vivía temiéndole en vista de que evidentemente el Señor estaba con él. El carácter intachable de David provocaba la ira del rey. Consideraba que la misma vida y presencia de David significaban un reproche para él, puesto que dejaba su propio carácter en contraste desventajoso. La envidia hacía a Saúl desgraciado y ponía en peligro al humilde súbdito de su trono. ¿Cuánto daño indecible ha producido en nuestro mundo este mal rasgo de carácter? Había en el corazón de Saúl la misma enemistad que incitó el corazón de Caín contra su hermano Abel, porque las obras de Abel eran justas, y Dios lo honraba mientras que las de Caín eran malas, y el Señor no podía bendecirlo. La envidia es hija del orgullo, y si se la abriga en el corazón, conducirá al odio, y finalmente a la venganza y al homicidio. Satanás ponía de manifiesto su propio carácter al provocar la furia de Saúl contra aquel que jamás le había hecho daño.